Muy bien, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por este momento y con su ayuda vamos a entrar entonces en la parte de este mensaje. Y les invito a abrir entonces sus Biblias en Mateo capítulo 22, versículo 34. Mateo 22, versículo 34. Que es la porción donde hemos llegado hoy y que le hemos puesto por título el más grande mandamiento, porque de eso está hablando el Señor en este pasaje. Y este pasaje se desarrolla así como lo dice el versículo 34, leamos, lo dice: entonces los fariseos, ya sabemos quiénes son los fariseos, ¿no? Los grandes religiosos, los puros, los piadosos de la época de Jesús, una de las religiones más fuertes, pero desafortunadamente pocos cumplían. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, según los versículos anteriores, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La pregunta es: ¿cuál es el megamandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Ahora, para efectos de estudio de la ley, recordemos algo. La ley de Dios originalmente eran 10 mandamientos, conocidos como el Decálogo. Y el Decálogo se divide en dos partes, o dos tablas, como llaman algunos. Le llaman las dos tablas de la ley. La primera tabla nos habla de 4 mandamientos en nuestra relación con Dios. Si usted quiere relacionarse con Dios como Él lo manda, tiene que conocer la primera tabla de la ley de Dios. Hay 4 mandamientos allí. Y la segunda tabla nos habla de 6 mandamientos en nuestra relación con las demás personas. Si usted quiere aprender a relacionarse con los demás como Dios lo manda, debe conocer la segunda tabla de la ley de Dios. Y esos 6 mandamientos, porque tienen que ver con nuestro prójimo. Entonces, cuando el Señor da su respuesta a la pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento?, nuestro Señor hace un resumen de la ley. Y entonces Él responde: ¿cuál es el primer gran mandamiento? En el versículo 37, leámoslo. Dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento, dice nuestro Dios. Este es el mandamiento más importante. Ahora, ¿a quién va dirigido ese mandamiento? Va dirigido a usted y a mí. No solamente a los fariseos, en concreto a usted que está sentado aquí esta mañana. No se trata simplemente de que usted diga: creo en Dios. Porque el problema es que hay mucha gente que dice: creo en Dios. La mayoría de la gente dice: yo creo en Dios, con excepción de los ateos. Sin embargo, Santiago nos dice que los demonios también creen en Dios. Por lo tanto, una persona puede tener una fe parecida a la de los demonios. ¿Y cómo es la fe de los demonios? La fe de los demonios consiste en que ellos no aman a Dios ni obedecen a Dios. Así es la fe de los demonios. Y hay personas que pueden tener una fe parecida a la del diablo. El diablo cree en la existencia de Dios, pero no le obedece. Es un enemigo de Dios. Así que no se trata de que usted diga: creo en Dios, sino de que usted ame a Dios
es diferente. Una persona puede decir yo creo en Dios, pero no lo ama. Lo importante es que usted ame a Dios, y eso significa entonces que Dios debe tener el primer lugar en todos sus afectos. El primer lugar. ¿Cómo debemos amar a Dios? Aquí ya el Señor lo ha dicho. Y hay un pasaje paralelo, no perdamos de vista pero en Marcos 12:30 se repite este mismo mandamiento desde la perspectiva de Marcos 12:30, sino que él añade un detalle. A él le están preguntando lo mismo al Señor, pero ahora Marcos es el que está narrando el evento, y él dice lo siguiente, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, lo cual no dijo Mateo. Este es el principal mandamiento. Ahora, todo esto es para decir que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro ser, no a medias. No a medias. Está diciendo que usted tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, con todas sus fuerzas. No a medias. Tan serio es esto que en el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba formando la nación de Israel, cuando Dios estaba educando a su pueblo, Él dio mandamientos muy severos para que el pueblo aprendiera a amarlo. Por ejemplo, la pena por apostatar de la fe era la muerte. Cuando una persona negaba a Dios y se ponía a creer en otros dioses, el pueblo de Israel le aplicaba la muerte. Es por eso que en la antigüedad también Dios dio otros dos mandamientos y condenó la idolatría y la irreverencia. El pueblo de Israel fue educado para amar a Dios y servirlo, y aprender que la idolatría, es decir, poner uno su corazón en otras creencias, es malo y no agrada a Dios. Entonces, si usted ama a Dios con toda su vida, pues usted no va a tener otra adoración que no sea Él, porque Él es su adoración. Nada en este mundo puede ocupar el lugar que solamente Dios debe tener en su corazón. Solo Dios ocupa el primer lugar en mi corazón, porque a Él amo, a Él adoro, a Él lo adoro. Él es el primero en mi vida. Y entonces de ahí se desprende que amar cualquier cosa o cualquier persona más que a Dios es convertirla en su Dios. Cuando yo saco a Dios de mi corazón e instalo a alguna persona o a algo de este mundo para yo rendirle mi amor a ese asunto, estoy sacando a Dios de la vida mía. Por ejemplo, si usted confía más en el dinero que en Dios, pues está haciendo del dinero su Dios. Y nosotros sabemos que el dinero es el Dios de este mundo para muchos. Ahora, ¿el dinero es necesario? Claro que sí es necesario. Tenemos que trabajar y tenemos que ganar dinero, pero usted no puede poner su confianza en Él, porque el día que no tenga nada, ¿qué va a hacer usted? ¿A quién va a acudir el día que usted no tenga nada? Es una cosa que nosotros tenemos que pensar seriamente. ¿A quién va a acudir cuando usted no tenga esa adoración en su corazón? Ahora, si usted confía en alguna persona más que en Dios, pues usted está haciendo de la gente su Dios.
Y el Señor dijo en el Antiguo Testamento: maldito el hombre que confía en otro hombre y pone toda su confianza en otro. En cierta ocasión el Señor Jesucristo enseñó algo en Mateo 10:37, ahí mismo en Mateo donde estamos, pero unas páginas atrás en el capítulo 10. Mateo 10:37. Y son cosas que uno lee, pero que son impactantes. En Mateo 10:37 el Señor dijo lo siguiente. Mateo 10:37. Dijo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Dice nuestro Señor aquí en este pasaje. Y lo que está diciendo con mucha claridad es que si amo a Dios, pues Él está primero. Ahora, nosotros tenemos que amar a nuestros padres, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que amar a nuestros padres y respetarlos, pero no podemos amarlos más que a Dios. Si nuestros padres nos piden algo que no está de acuerdo a Dios, ellos hay que sacarlos, hacerlos a un lado, porque primero está nuestro Señor. Si tengo que escoger entre algún familiar muy querido y Dios, pues debo escoger al Señor. Y suena duro. Aún mi propia esposa o esposo en el caso de otros. ¿Y por qué Dios habla de esas cosas tan fuertes? Porque debido a nuestra fragilidad humana, el Señor quiere que entendamos eso. Es muy fácil que el sentimentalismo humano se interponga entre el amor que debemos a nuestro Señor y el amor hacia nuestra familia. Pero mi familia no está primero. No es así. De manera que, otro ejemplo, si nosotros amamos a un hijo más que a Dios, lo convertimos en nuestro ídolo. Si alguien tiene que elegir entre Dios y su hijo y escoge primero a su hijo, pues lo está convirtiendo en un ídolo. Ahora, quizás algo que nos ayude a entender eso fue la prueba de Dios para Abraham. Miremos Génesis 22:1. ¿Cuál fue la prueba para Abraham? Primero, ahí abramos Génesis 22. Pero mire usted, ya todos conocemos más o menos la historia. ¿Se acuerdan de la historia? Que Dios le prometió a Abraham un hijo. Y de ese hijo Dios le prometió a Abraham hacer una descendencia grande. O sea, de ese hijo generar un pueblo. Sara no podía tener hijos, así que Dios hizo un milagro en la vida de Sara. Y entonces, después de que ya Isaac empieza a crecer, según aquí Génesis 22:1 dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, lo probó y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pues esto era algo terrible. Yo creo que a cualquiera de nosotros que se nos pidiera semejante prueba no seríamos capaces de soportarla. Pero Dios lo probó a Abraham para conocer su fe. Porque ¿qué dice en el versículo 12? Dice que cuando llegaron al lugar y Abraham preparó el holocausto y ató de manos y pies a Isaac y lo colocó sobre el holocausto y ya lo iba a apuñalar para que se desangrara allí en holocausto. Dice el versículo 12 lo siguiente: que inmediatamente el Señor le habló
Y le dijo a Abraham, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham no le negó a Dios su hijo. Si se lo pide Dios, Dios se lo había dado, él se lo devuelve, porque todo le pertenece al Señor y Dios está primero. Y eso entonces fue una prueba desgarradora. ¿Y por qué Abraham obedeció? Uno lee en Hebreos 11, más adelante en el Nuevo Testamento, Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 17. Allí hay una explicación de este incidente de la revelación. Hebreos 11, 17 dice lo siguiente. Aquí el autor está hablando de la fe, de lo importante que es la fe, y han venido mencionando a muchos hombres en la antigüedad que fueron famosos por su fe. Y aquí en el 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Es decir, Dios le había dicho a Abraham: mire, yo voy a bendecir tu familia y de tu hijo haré un pueblo grande. Y Dios no es Dios para que mienta, lo que Él promete lo cumple. Sin embargo, luego le dice: vaya y me lo sacrifica. Había como una contradicción. 18. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamado descendencia. 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Mire la fe de Abraham. Abraham dijo: bueno, Dios me está pidiendo que le entregue a mi hijo. Y entonces la promesa, ¿dónde queda? Bueno, Dios lo irá a resucitar de entre los muertos, es lo único que yo puedo decir. Y por eso dice ahí: de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, porque es como si lo hubiera sacrificado. Entonces Abraham salió fortalecido de la prueba. Si usted ama a Dios con todas sus fuerzas, va a respetar al Señor en todas las cosas. Lo va a obedecer en todas las cosas. Por ejemplo, usted va a respetar el día que Dios ha consagrado para él. El día que Dios ha consagrado para él es el día domingo. Está en la ley de Dios. Y la ley de Dios no ha pasado. Es eterna, es para siempre. Si usted dice: yo amo a Dios, pero primero está mi trabajo o mis diversiones, y es por eso que yo no voy a la iglesia, pues no está amando a Dios, porque usted no le está dando al Señor el primer lugar en su vida para obedecer lo que Él manda. Y entonces, después de esto, volviendo a Mateo, donde nosotros estamos, en Mateo 22, 23, donde estamos, ahora en el versículo 39 hay un mandamiento subsecuente. Digamos, un mandamiento que se deriva necesariamente del primero. Nuestro Señor dice que el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Entonces el Señor dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Usted ama a su prójimo? ¿De dónde viene la palabra prójimo? Yo estaba mirando que la palabra prójimo viene del latín proximus. Entonces mi prójimo es el que yo tengo inmediatamente, el más próximo. De manera que lo que dijimos al comienzo, así como el gran mandamiento habla de
de los primeros 4 de los 10 mandamientos que rigen nuestra relación con Dios, el segundo gran mandamiento, que es el amor al prójimo, que es la segunda tabla, habla de 6 de los 10 mandamientos que nos enseñan a comportarnos con otras personas. Y cada uno de esos 6 mandamientos tiene una implicación práctica. Por ejemplo, si usted ama a su prójimo como a sí mismo, usted va a cumplir con honrar a su padre y a su madre, que es el 5.º mandamiento. Porque cuando usted honra a su padre y a su madre, usted al hacerlo está amando a su prójimo, puesto que su papá y su mamá son las personas más próximas a usted. Las tiene en la casa, es su prójimo. Y lo mismo sucede con otros asuntos. Si usted ama a su prójimo como a sí mismo, usted también va a cumplir el 6.º mandamiento de la ley de Dios, que dice: no matarás. Por lo tanto, usted no va a atentar contra la vida de nadie. Usted no va a querer hacerle el mal a nadie. Usted va a respetar a los demás, que son su prójimo. Si usted ama a su prójimo como a sí mismo, usted va a cumplir con el 7.º mandamiento, porque entonces usted no va a cometer adulterio con él o con ella. Usted va a honrar el pacto matrimonial, porque es que mi esposa es mi prójimo también. Es lo más próximo que tengo a mí. Y como yo amo a mi prójimo y la amo a ella, no voy a violar el 7.º mandamiento de la ley de Dios, porque Él me manda que no cometa adulterio, y yo amo a Dios y le quiero obedecer. Si usted ama a su prójimo como a sí mismo, entonces usted también cumplirá el 8.º mandamiento, y usted no va a robar a nadie, porque usted ama a Dios, y Dios le dice que robar es la violación de un mandamiento de su ley, y entonces usted no quiere quitarle a nadie lo que es suyo. Usted no tiene derecho a quitarle a otro lo que Dios le ha dado para su uso y su disfrute. Como a uno tampoco le gusta que le quiten nada y que lo roben. Si usted ama a su prójimo como a sí mismo, usted va a cumplir con el 9.º mandamiento. Es decir, usted no va a levantar un falso testimonio en contra de nadie. No va a decir mentiras para perjudicar a otros, porque usted ama a Dios y usted quiere cumplir con lo que Dios manda en su segunda tabla, y es este mandamiento de no levantar falso testimonio. Si usted ama a su prójimo como a sí mismo, va a cumplir el 10.º mandamiento, porque usted va a contentarse con lo que Dios le ha dado y no va a mirar con envidia lo que Dios le ha confiado a otros, porque eso es lo que dice el 10.º mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada, ni los bienes que tiene, ni las cosas que tiene. No va a envidiarlos a ellos. Va a cumplir con eso. Bien, ahora, ¿cómo usted sabe que está amando verdaderamente a Dios? Después de haber examinado esto, ¿cómo sabe usted si está amando a Dios verdaderamente? La primera cosa: el que ama a Dios desea su presencia. La persona que ama a Dios disfruta viniendo a la iglesia a escuchar su palabra, disfruta orando, no solo aquí sino donde vive también, disfruta participando de lo que la iglesia ofrece completamente. Por ejemplo, el Salmo 84:2, Salmo 84:2
Mira lo que dice aquí el salmista, Salmo 84:2. Dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Él está diciendo que él anhela con toda su alma y con ardor estar en la casa de Dios, estar en la congregación de los santos. Y por eso dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Eso es. Pero si alguien viene aquí a la congregación y cree que esto es una reunión social más y deseas que se acabe pronto, mirando el reloj, pues eso muestra que su amor a Dios es muy tibio, o viene aquí por cumplir un requisito, pero está más interesado por allá en otras cosas, y ojalá se termine rápido porque yo tengo hambre para irme a almorzar. Un amor a Dios muy tibio. El que ama a Dios desea su presencia, ama las cosas del Señor, se goza en la congregación y orando y estudiando la palabra. Segundo, quien ama a Dios no ama el pecado. Salmo 97:10. Salmo 97:10. ¿Qué dice el Salmo 97:10? Dice lo siguiente, dice: los que amáis a Jehová, los que aman a Dios, aborreced el mal, aborrezcan el mal, odien el mal. Está diciendo aquí la palabra. Quien se hace a la idea que tal vez sus pecados no son tan malos, se está engañando. Y eso sí es un problema, uno caer en esa trampa, ¿no? Empieza uno como a mirar que sus pecados no son tan malos. Bueno, eso todo el mundo lo hace. ¿Qué más da una persona más? Se está engañando y es una burla. Y se equivocan quienes pecan y dicen que fue la voluntad de Dios. Todavía hay algunos cínicos que tienen la desfachatez de decir: no, pues sí, eran cosas que tenían que suceder, Dios lo permitió. Y lo dicen no porque aman a Dios, sino porque quieren evadir su culpabilidad. Sí, Dios permite todo, pero si usted peca debe responder a Dios, por más que piense que tal vez fue la voluntad de Dios. Ese es un asunto delicado que tenemos que evitar y preocuparnos por eso. Tercero, quien ama a Dios no lo cambia por nada de este mundo. Las cosas pecaminosas de este mundo ya no lo complacen. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Mire lo que dice aquí Juan en una de sus cartas. Primera de Juan 2:15. ¿Qué dice Juan? Dice: no améis al mundo. Y nosotros sabemos que aquí el mundo pues es el pecado, las cosas malas, todas las cosas que Dios no aprueba. Eso es el mundo. El mundo me jala, me quiere llevar al pecado. Entonces dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Hay un problema con esa persona, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y la carne aquí es por los deseos del pecado, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuarto, quien ama a Dios lo tiene a Él como lo más valioso de este mundo. Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, decía lo siguiente:
Nosotros sabemos que Pablo era importante también. Era un fariseo, preparado, educado, bilingüe, todas esas cosas, estudiado. ¿Y qué dijo Pablo en el versículo 7 de Filipenses 3? Dijo lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Las cosas de este mundo para el apóstol Pablo no eran lo más importante, sino su vida espiritual, su fe. Quien ama a Dios sabe que servirlo es lo más placentero en este mundo. Entonces las cosas de la fe y las cosas de la iglesia no son una carga. Yo creo que cuando un creyente, las cosas de la iglesia se le convierten en una carga. Asistir, sostener económicamente a la iglesia y hacer muchas cosas que Dios manda, dar testimonio de su fe a otras personas. Cuando eso es una carga para esa persona, está grave. Espiritualmente está en cuidados intensivos. Entonces, mire, hermano, para concluir, el que ama a Dios cumple la ley de Dios, las dos tablas, o se esfuerza por cumplirlas. Si peca, Cristo está para perdonarlo y se levanta y sigue con el anhelo. Al cumplir la ley amará también a su prójimo. Nuestro Señor fue claro en Juan 14:15. Miremos Juan 14:15. Nuestro Señor fue claro. Juan 14:15. ¿Qué dijo el Señor? Dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que si hay una persona que no guarda los mandamientos, que le hace el esguince a lo que Dios manda, que poco consagración tiene, poco lee la palabra, poco la obedece, no ora, su compromiso es muy tibio, es una persona que no está demostrando un amor a Dios. Porque el Señor dice: si me amáis, guarden mis mandamientos. Si usted no es serio, responsable, entonces su amor es vano, inútil y falso. Entonces la pregunta obvia es: ¿usted ama a Dios? Demuéstrelo. Tiene que demostrarlo. En mi caso como pastor, y ustedes también tienen que mirar eso en mí como pastor. Pero en mi caso como pastor, ¿cómo sé que usted ama a Dios? Con la mayoría nos conocemos aquí por mi posición de pastor. Y una de las funciones mías es vigilar la vida espiritual de todos. Para eso está el pastor. Vigilar la vida espiritual, orar por el rebaño, aconsejarlo y mirar y estar pendiente de la vida de los hermanos. ¿Cómo sé yo como pastor que usted ama a Dios? Por su compromiso en la iglesia, por su vida de testimonio, porque si usted no cumple con sus deberes cristianos, si usted no es capaz de comprometerse con la iglesia, ¿cómo puede decir que Dios está primero en su vida? Y por eso es que a veces hay algunas personas, hermanos, que: hola pastor, ¿cómo le va? Y yo: pues muy bien, hermano, ¿y usted qué tal? Cuando yo sé que fallan mucho a la iglesia, no son comprometidos, no sirven, hay muchas fallas, muchas falencias en su vida. ¿Cómo me va a decir que ama a Dios? Dios no es el primero en su vida. Entonces, hermanos, para poder amar a Dios
definitivamente lo que dijimos a principio de año. Para poder amar a Dios se necesita un nuevo nacimiento. Si uno no ha nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no me ha regenerado, si Dios no me ha dado un nuevo corazón, va a ser muy difícil que uno ame a Dios. Y entonces uno va a estar en la iglesia por otras cosas. Y hay gente que está en la iglesia por muchas cosas, pero menos porque ama a Dios. Dios nos da un nuevo corazón. Es la única manera, porque si Dios no nos da ese nuevo corazón, seguiremos amando al mundo en lugar de Dios. Y si somos de Cristo, entonces realmente no debemos ser del mundo. Eso dijo el Señor Jesucristo, dijo que nosotros los hijos de Dios no somos del mundo. No compartimos lo que piensa el mundo. No compartimos sus deseos pecaminosos. No compartimos las filosofías que nos quieren imponer. Nosotros nos alineamos con el pensamiento de Dios, lo que Dios tiene aquí en su palabra. Porque Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, hermanos, concluyendo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Nuestro Señor dice: amar a Dios, pero no de cualquier manera, no a medias, no más o menos. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él tiene el primer lugar en mi vida. Y dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios, seguramente voy a preocuparme también por no hacerle mal a nadie, por cumplir la segunda tabla, es decir, no robar, no matar, no cometer adulterio, respetar el pacto matrimonial, no codiciar los bienes ajenos, no levantar calumnias ni falsos testimonios, etcétera, etcétera. Porque amo a Dios. Entonces, hermano, ¿amamos a Dios realmente? ¿Amamos a Dios? Usted tiene que pensarlo. Usted tiene que pensarlo. Si usted quiere convencerme a mí como pastor que usted ama a Dios, tiene que demostrarlo. Yo de lunes a sábado, yo no sé usted qué hará. Usted va a trabajar y hará mil cosas. Pero en cuanto a su vida espiritual, yo sé en dónde está usted. Por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, sé cuál es su verdadera condición espiritual. Vamos a orar.